¿Sabías que ciertas palabras pueden encender un deseo incontrolable en la mente de alguien sin que te esfuerces? Descubre el intrigante poder del lenguaje y cómo conceptos estoicos de renombrados filósofos pueden transformar tus relaciones en formas que nunca imaginaste. Prepárate para quedar asombrado. Comenzamos con una pregunta intrigante. ¿Pueden simples palabras crear un eco persistente en la mente de otra persona? Imagina el poder escondido en el lenguaje, una herramienta que va más allá de meramente comunicar ideas, que puede actuar como un hilo fino que teje conexiones invisibles entre corazones y pensamientos. En la psicología del deseo, cada palabra posee el potencial de ser una chispa, encendiendo la llama de la curiosidad e interés. Así como los antiguos estoicos creían que la claridad mental y emocional era clave para la virtud, consideramos cómo una elección cuidadosa de palabras puede influir en las percepciones y despertar una admiración genuina. En la práctica moderna, no se trata simplemente de hablar, sino de articular con una atención consciente que transmita autenticidad y respeto. Esto nos lleva a una pregunta filosófica crítica. Si el lenguaje tiene tal poder, ¿cómo podemos usar nuestras palabras para reflejar los principios de paciencia y autocontrol que los estoicos apreciaban profundamente? Mientras exploramos esto, prepárense para descubrir cómo Marco Aurelio y otros sabios de la antigüedad utilizaban el lenguaje para impactar a su alrededor, un tema que abordaremos en la próxima sección. En el vasto océano del pensamiento humano, el lenguaje actúa como la brújula que guía nuestras emociones y deseos. Marco Aurelio, uno de los emperadores filósofos más notables de Roma, nos dejó una reflexión poderosa. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esta observación se convierte en un pilar central al considerar cómo las palabras que elegimos pronunciar, o incluso las que no decimos, pueden impactar directamente en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En la filosofía estoica, el lenguaje no es meramente una herramienta de comunicación, sino una llave maestra que puede desbloquear puertas a emociones complicadas, tanto en nosotros mismos como en los demás. Imagina estar en la Roma antigua, donde las palabras de los oradores resonaban en los foros y anfiteatros, capaces de inspirar multitudes o desencadenar revoluciones. En este contexto, un estoico como Marco Aurelio comprendía que el poder de las palabras va más allá de su sonido y forma. Actúan como un puente al alma, capaces de influenciar la percepción y el deseo de quienes las escuchan. Ejemplos históricos abundan, mostrando cómo líderes y pensadores han utilizado sabiamente su lenguaje para comunicar respeto, amor y autoridad. Al trasladar esta sabiduría a nuestra vida moderna, podemos observar que el lenguaje sigue siendo una fuerza dinámica en relaciones personales y profesionales. Las palabras tienen la capacidad de nutrir el respeto y de desatar el deseo genuino. En el ambiente de trabajo, expresar nuestro aprecio y reconocer los esfuerzos de nuestros colegas a través de palabras constructivas puede cultivar una atmósfera de cohesión y motivación. Del mismo modo, en el ámbito personal, elegir nuestras palabras con cuidado y sinceridad puede reforzar los lazos emocionales, mostrando a nuestros seres queridos un respeto profundo y afecto genuino. Metáforas, como esta idea de que nuestras almas se tiñen de nuestros pensamientos, permiten trasladar conceptos abstractos al mundo real. Es como si cada pensamiento y palabra fuera un color que poco a poco pinta el lienzo de nuestras vidas, influenciando cómo nos ven los demás y cómo percibimos nuestro propio camino. Al reconocer el impacto de nuestras palabras en la percepción, comenzamos a verlas como un reflejo de nuestra propia naturaleza interior. Es aquí donde las enseñanzas estoicas ofrecen una luz reveladora. Al enfatizar la importancia de la virtud en el lenguaje, la filosofía estoica nos recuerda que nuestras palabras deben ser dirigidas con intención y prudencia. Hablar con autenticidad significa reconocer nuestras propias emociones y expresarlas sin ornamentos falsos. Esto es fundamental para establecer una comunicación que no solo informa, sino que transforma.
Al ser conscientes de la resonancia de nuestras palabras, podemos crear una sinergia donde el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la molda. Imagínate en una conversación donde desees acentuar un deseo honesto hacia alguien cercano. La aplicación del lenguaje genuino no solo comunica un sentimiento, sino que también evoca una respuesta emocional en el otro. La filosofía estoica propone el uso del discurso para armonizar nuestras interacciones, buscando siempre la claridad y la comprensión mutua. Al aplicar estos principios, nuestros intercambios se convierten en un flujo natural de energía, donde las palabras actúan como catalizadores de deseos positivos y respuestas auténticas. Al concluir esta introspección sobre el poderoso papel del lenguaje en nuestra vida diaria, debemos preguntarnos: ¿cómo nuestras palabras reflejan nuestro interior y qué impacto tienen en quienes nos rodean? ¿Estamos utilizando nuestro lenguaje para construir puentes de comprensión y dejar una influencia positiva en el mundo? En este viaje de autorreflexión, la sabiduría estoica nos sugiere constantemente examinar el propósito detrás de cada palabra pronunciada y cada pensamiento cultivado. Al prepararnos para adentrarnos en el siguiente capítulo de nuestro entendimiento estoico, donde exploraremos el enigma de la curiosidad, consideremos una pregunta clave. ¿De qué manera podemos utilizar el misterio y la introspección para enriquecer nuestras relaciones? Reconocemos hoy el gran poder transformador del lenguaje. Mañana exploraremos cómo el misterio puede actuar como un imán inextinguible de atracción y descubrimiento en el campo de la sabiduría humana. Después de haber explorado cómo el lenguaje puede moldear nuestras percepciones y deseos, ahora entramos en un terreno fascinante del estoicismo, el enigma. Se dice que lo desconocido siempre nos atrae más que lo conocido. En la filosofía estoica, el concepto del enigma se valora como punto de partida para la curiosidad y la introspección. La noción de no saberlo todo plantea una base interesante sobre la cual se puede desarrollar un conocimiento más profundo. Este enigma, lejos de ser un impedimento, es un poderoso motivador que nos impulsa hacia la búsqueda de la verdad y la comprensión. Pensemos en Sócrates, cuyo método basado en el cuestionamiento constante nos enseña que a veces el conocimiento verdadero radica en reconocer nuestra ignorancia. Sócrates, con su incesante búsqueda, nos dejó una lección invaluable. Es en la incertidumbre donde se cultiva un auténtico deseo por el aprendizaje. La atracción no radica en lo que sabemos, sino en el misterio de lo que nos queda por descubrir, tanto en nosotros mismos como en los demás. Imagina conocer a alguien por primera vez. El misterio de quién es realmente esa persona puede ser más cautivador que la certeza absoluta de sus detalles. En el ámbito moderno de las relaciones personales, esta noción es igualmente aplicable. Al resistir la urgencia de revelar todo sobre nosotros, creamos un aura de misterio que invita a los demás a explorar más profundamente quiénes somos. La curiosidad estoica, por tanto, nos ofrece una ventaja no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra vida profesional. Ser un enigma no significa ser distante o evasivo, sino más bien mantener un espacio para la introspección y el crecimiento personal. En el trabajo, esto podría manifestarse como un deseo genuino de aprender más, preguntar más y al mismo tiempo mantener una mente abierta a las ideas y perspectivas de los demás. Pero, ¿cómo actuamos en un mundo que ansía certeza? Es aquí donde la sabiduría estoica nos recuerda que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para aceptar lo desconocido y usarlo como un catalizador para el crecimiento. Al aplicar este enfoque, no solo enriqueceremos nuestras vidas con un sentido de propósito, sino que también cultivaremos un ambiente donde la autenticidad y la conexión real puedan florecer. Terminemos con una reflexión. En un mundo sediento de respuestas rápidas, ¿cómo podemos comprometer nuestras vidas a un viaje constante hacia el conocimiento, permitiéndonos ser humanos en el descubrimiento gradual de nuestra propia esencia? Reflexionen sobre esta pregunta, mientras consideran cómo el enigma no es una barrera, sino una puerta abierta hacia el infinito.
Habiendo explorado la atracción que el enigma y el misterio traen consigo, ahora nos aventuramos a un territorio que muchos consideran peligroso, pero que en el estoicismo se interpreta como una oportunidad de crecimiento: el riesgo. El riesgo, como lo entendería el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, no es simplemente una amenaza, sino una puerta hacia un mundo de posibilidades y descubrimientos profundos sobre uno mismo. Después de sobrevivir a un naufragio que cambió su vida por completo, Zenón comenzó su camino filosófico en Atenas. Este evento, que podría haber sido percibido como una tragedia, fue el catalizador para su transformación. Zenón nos recuerda que a menudo en el riesgo encontramos el impulso para desafiar las expectativas y redefinir nuestros límites. En nuestra vida moderna, el riesgo calculado funciona como un puente para relaciones más profundas y auténticas. Cuando nos permitimos abrirnos en momentos de incertidumbre, estamos en esencia aplicando una lección fundamental del estoicismo: enfrentar y no rehuir el miedo. El temor es un consejero poderoso, pero no necesita ser el amo de nuestras decisiones. Al igual que una montaña rusa que nos llena de emoción y miedo al mismo tiempo, cada riesgo bien meditado añade una capa de profundidad y aventura a nuestras conexiones humanas. Imagina usar cada decisión arriesgada como un ejercicio de control estoico. No es la ausencia de riesgo lo que cultivamos, sino la maestría sobre nuestras reacciones ante él. Aquí es donde encontramos la libertad genuina que promueve el estoicismo, al no ser un rehén de nuestras emociones, sino un arquitecto de nuestras decisiones. La práctica de calcular el riesgo nos permite elegir nuestras batallas y reaccionar con serenidad ante los imprevistos. Dejamos que el valor sea nuestra brújula, guiándonos a través de los momentos de turbulencia, sabiendo que con el riesgo viene la posibilidad de la ganancia genuina. Al final del día, en este espacio entre la atracción y el riesgo, reside el potencial para un crecimiento profundo. Un crecimiento que podríamos nunca encontrar si no abrazamos el incómodo abrazo del peligro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos inquietan, sino la opinión que tenemos de ellas. Piensa en cuántas veces hemos temido lo desconocido, solo para descubrir que detrás del velo del riesgo reside una oportunidad esperando ser aprovechada. Entonces te pregunto, ¿qué oportunidades estás dispuesto a descubrir si aprendes a ver el riesgo no como un enemigo, sino como un aliado en tu camino de crecimiento? A medida que reflexionamos sobre las posibilidades que nos presenta la vida, podemos elegir sabiamente las experiencias nuevas que deseamos abrazar. Con cada paso valiente hacia lo desconocido, fortalecemos no solo nuestras conexiones con los demás, sino también con nosotros mismos. ¿Cómo planeas enfrentar los riesgos en tu vida con la sabiduría y serenidad que hemos discutido aquí? Nos dirigimos ahora hacia una comprensión más profunda de lo que significa aceptar las grandes fuerzas de la naturaleza y cómo éstas guían nuestras vidas a un equilibrio personal, explorando la fuerza natural y el estoicismo. Al igual que Zenón enfrentó el naufragio, ahora nos adentramos en el concepto de fuerza natural, resonando profundamente con la visión estoica de armonizar con el orden natural de las cosas. Para los estoicos, la naturaleza es un río siempre en flujo, inmutable en su inevitabilidad, pero siempre adaptable en su curso. Heráclito, el filósofo del cambio, solía decir que nadie se baña dos veces en el mismo río, recordándonos la constancia del cambio y la necesidad de aceptarlo. En esta metáfora del río, los estoicos encuentran tranquilidad porque en la aceptación de lo inevitable yace la verdadera paz. Epicteto nos enseña que debemos enfocar nuestra energía no en luchar contra el curso del río, sino en fluir con él. En la vida moderna, esta sabiduría se convierte en una llamada a aceptar las fuerzas naturales sin resistencia, buscando equilibrio personal dentro de la corriente del cambio. Imagina por un momento dejar de lado las luchas internas contra lo que no puedes controlar. La naturaleza nos muestra que cada estación tiene su tiempo, cada tormenta su fin y cada río su camino. Este entendimiento libera un vasto potencial dentro de nosotros para encontrar significado en el orden natural del universo, un orden que no siempre comprendemos, pero que nos impulsa a crecer.
Al dejar de nadar contra la corriente y empezar a fluir con ella, encontramos en el estoicismo una guía práctica: aceptar lo que viene y utilizarlo para nutrir nuestra fortaleza interna. Los viajeros del río de la vida enfrentan obstáculos, pero cada piedra en el camino es una oportunidad para redirigir el flujo y adaptarse al cambio inminente. Vivir en consonancia con esta fuerza natural no es resignarse, sino aprender a ver con claridad lo que realmente está bajo nuestro control y lo que debemos dejar ir. Pensemos en la manera en que la naturaleza se adapta, cómo el viento esculpe las rocas, cómo el agua encuentra su camino siempre hacia adelante. Deja que estos procesos sean un espejo de tu propia capacidad para adaptarte y crecer. Así como el río no se detiene por una piedra, nosotros no debemos detenernos cuando enfrentamos dificultades. En cada giro del camino, la oportunidad de revelar nuestra verdadera fortaleza aparece. Al aplicar el estoicismo en nuestra vida diaria, en la aceptación de lo inevitable y la sabiduría en la adaptación, nos alejamos de resistencias inútiles y dirigimos nuestra energía a aquello que podemos influir: nuestra actitud, nuestras decisiones y cómo respondemos a las situaciones. Con esta perspectiva, las circunstancias externas pueden seguir cambiando, pero nuestro centro permanece intacto, como el núcleo silencioso de un río caudaloso. Pregúntate, ¿cómo podemos encontrar equilibrio en medio del caos? ¿Qué fuerzas naturales puedo aceptar hoy para fluir con mayor armonía en mi vida? Reflexiona sobre estas preguntas a medida que avanzamos hacia nuestra próxima exploración del veneno dulce, donde el desafío será encontrar el equilibrio entre el placer y la moderación. En este viaje de autodescubrimiento, cada una de estas preguntas nos acerca más a convertirnos en una versión más comprensiva y serena de nosotros. Al salir de la fuerza irresistible de la naturaleza, nos sumergimos en la intrigante dualidad del veneno dulce, un concepto que captura la tensión entre el placer seductor y la búsqueda de la moderación característica del estoicismo. Esta imagen de lo placentero que puede ser veneno nos invita a reflexionar sobre la delicada danza entre nuestras pasiones y nuestras virtudes. Este no es un dilema nuevo en la historia de la humanidad. Ya en tiempos de Alejandro Magno, vemos a un líder cuya vida estaba llena de contrastes. Por un lado, un brillante estratega, y por otro, una figura que no siempre resistía las tentaciones del poder y la gloria, incluso a expensas de su bienestar personal. Imaginemos por un momento la corte de Alejandro, llena de excesos y pompa. Sin embargo, sus logros estratégicos se basaban en la disciplina y el ingenio. Él personifica esta paradoja del veneno dulce, el placer inmediato que acarrea su propio tipo de veneno a largo plazo. Esta tensión no solo existía entonces, sino que resuena profundamente hoy en nuestras vidas modernas. Constantemente enfrentamos la tentación de ceder a los placeres momentáneos, como un nuevo dispositivo tecnológico que no necesitamos, o pasar horas en redes sociales en lugar de cultivar conexiones reales. ¿Cómo afrontamos entonces este dilema en nuestras propias vidas? El estoicismo nos ofrece herramientas para ello. En lugar de sucumbir sin cuestionar, nos anima a examinar nuestras decisiones mediante un lente más crítico. Según Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, la virtud se define no solo por pocos momentos de grandes actos, sino por constante moderación y juicio en nuestro día a día. Él nos instaría a ponderar nuestros deseos y acciones, preguntándonos, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? La sabiduría estoica radica en encontrar el equilibrio en nuestras decisiones diarias, reconociendo el potencial veneno en los placeres aparentemente dulces. Es fácil dejarse llevar por la atracción de lo que brilla. Sin embargo, la verdadera libertad, según los estoicos, es la que viene de elegir conscientemente nuestras reacciones y hábitos. Una perspectiva contemporánea podría compararla con una persona que elige moderación en el consumo de información o decide desintoxicarse digitalmente durante cierto tiempo. Al final, es una cuestión de buscar satisfacción en lo que es importante a nivel personal, en lugar de lo que es superficialmente tentador. El veneno dulce no necesariamente debe ser evadido a toda costa. En cambio, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal cuando se enfrenta con sabiduría y disciplina.
Pensemos en esto. Al conocer nuestros impulsos, podemos reformular nuestra respuesta a ellos, convirtiendo cada enfrentamiento con el veneno en una prueba de nuestra fortaleza interna. Al así hacerlo, un dulce puede convertirse en un veneno poderoso. Y a su vez, dirigir nuestro enfoque al desarrollo de la autoridad ética sobre nuestra propia vida. La belleza del contraste entre el placer y la moderación es que no se trata del rechazo absoluto de lo placentero, sino del reconocimiento consciente y de la gestión de las emociones humanas. Este concepto está entrelazado con la noción estoica de que el único camino hacia la verdadera tranquilidad y bienestar continuo es a través de una sabia moderación. Una moderación que no es rígida, pero sí atenta. Así, cuando nos encontremos en momentos de elección y duda, podemos hacernos una pregunta filosófica crucial. ¿Estoy avanzando hacia mi mejor versión al elegir este camino, o me estoy dejando llevar por el engaño del placer fugaz? Al diseñar nuestra vida con estas preguntas en mente, no solo alcanzamos un gran entendimiento filosófico, sino que tomamos el poder de decidir el rumbo de nuestra propia existencia. Con este pensamiento, reflexionemos sobre nuestro próximo paso, un paso más allá de las palabras hacia la presencia auténtica en nuestras relaciones. Entonces, les pregunto, en una cultura que nos oferta venenos dulces en cada esquina, ¿cómo podemos, a través de decisiones diarias bien enfocadas, construir una vida enraizada más en nuestras virtudes que en el brillo efímero del deseo? Mientras reflexionamos sobre las enseñanzas del estoicismo, entendemos que las palabras que empleamos no son simplemente sonidos o símbolos, son vibraciones que tienen el poder de transformar nuestras interacciones diarias y mucho más a nosotros mismos. En el espíritu de los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, es crucial reconocer la importancia de la presencia sincera y auténtica en nuestras relaciones. La auténtica conexión trasciende más allá de las palabras pronunciadas, siendo nuestra presencia y acciones las verdaderas manifestaciones de nuestro ser interior. La propuesta del estoicismo se presenta simple pero profunda: vivir acorde con la naturaleza, aceptar lo que no podemos controlar y centrar nuestra energía en lo que sí podemos modificar, nuestras decisiones y nuestra actitud frente a la vida. Esta práctica constante no solo nos lleva a interactuar de manera más significativa con los demás, sino también con nosotros mismos. Es en esta introspección honesta y constante donde encontramos una vida verdaderamente virtuosa y equilibrada. A medida que consideramos nuestras palabras y acciones, pensemos en el legado de los grandes estoicos que nos antecedieron, quienes, pese a enfrentarse a adversidades severas, encontraron en la filosofía un camino hacia la serenidad y la resiliencia. Inspirémonos en este camino y abordemos nuestras propias vidas con el mismo coraje y determinación para crecer y mejorar cada día. Así, te invito a que practiques estos principios en tu vida diaria. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre el impacto de tus palabras y la intención tras ellas. Este acto simple pero poderoso puede abrir puertas hacia una existencia más consciente, centrada y satisfecha. A medida que cierras este capítulo y abres el próximo en tu búsqueda de crecimiento personal, pregúntate: ¿cómo puedo transformar mi lenguaje para reflejar mis valores más profundos? ¿Cómo puedo ser una presencia auténtica en la vida de aquellos que me rodean? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si estás buscando más sabiduría del estoicismo o contenido que inspire y guíe tu camino, suscríbete y acompáñanos en este viaje filosófico. Convirtámonos juntos en la mejor versión de nosotros mismos, comprometiéndonos a vivir una vida de integridad, fortaleza y sabiduría, guiada por los principios eternos del estoicismo.